necesitamos entrar a la segunda parte, ¿no? Y tantas cosas que este salmo dice. ¿Lo leemos nuevamente? Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad. Sabe que esta palabra, quiero comenzar por esto, porque lo que Dios traía a mi corazón anoche y esta mañana que lo seguí trabajando en el mensaje, haz volver nuestra cautividad. Está hablando de un nuevo comienzo. Y creo que Dios está queriendo, cuando Dios te saca de toda cautividad es porque quiere hacer algo nuevo. Alguien que me diga amén ahora. ¿Me estás entendiendo? Dios quiere hacer algo nuevo. Por eso Dios tiene que romper primero las cosas que te han afectado, las cosas que te han atado, las cosas que te mantienen cautivo, las cosas que te han dejado detenido, para que Dios pueda traer lo nuevo. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijos, trayendo las gavillas. Y no quiero volver a lo que ya hemos predicado, pero voy a hacer así una síntesis. Hablamos la semana pasada, ver y entender dónde está nuestra batalla. Yo tengo que orar y pedirle, Señor, ¿dónde está el problema? ¿Necesito liberación o estoy en un proceso de sanidad? Si necesito liberación, tengo que reconocer aquellas áreas en las cuales estoy detenido, estoy cautivo, ya sea por el pecado, ya sea por haber andado en alguna cosa que me afectó, ya sea por algo que me mantiene sujeto a eso, un vicio, tal vez un odio, un rencor, algo que no he podido dejar, todo eso te mantiene cautivo. Lo que sea que te mantiene cautivo necesita ser liberado por el Espíritu de Dios. Hablábamos que la liberación es en un momento, porque cuando yo me arrepiento, cuando yo reconozco delante de Dios, Dios me hace libre. ¿Cómo me hace Dios? Libre. Y hablamos que la libertad, tenemos que ser libres de 3 cosas, empezamos hablando al principio. A ver, los que estuvieron desde el principio, libres del temor, libres de la amargura y libres de la culpa. ¿Vieron por qué tengo que seguir trabajando, no? Libres del temor, libres de la amargura y libres de la culpa. Y el domingo pasado agregué algo más. Ser libres de esta necesidad de ser aprobados todo el tiempo, no condicionados por la opinión de otros. O sea, yo no puedo vivir pensando que la opinión, o sea, no puedo seguir condicionado por la opinión del otro. Yo debo vivir libre de la opinión del otro, ¿no? Lo que me tiene que importar es lo que Dios dice de mí. Amén. Por eso yo tengo que estar conectados con el cielo y ahí es ¿por qué? Porque el que vive queriendo agradar a todo el mundo, ¿no? Pierde su tiempo, se queda enredado en las cosas de la vida. Nosotros tenemos que alinearnos con el cielo, hacer lo que Dios quiere y caminar en bendición. Y hablamos que la sanidad es un tema de tiempo. Bueno, en esta mañana yo quiero hablar acerca de seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Y para esto, por eso estuvimos hablando de romper toda cautividad y dejar atrás lo que nos quiere esclavizar. Y una de las cosas que venía a mi corazón es que los esclavos no tienen capacidad para soñar. Espere que voy a prender esto. Los esclavos no pueden soñar. O tendrán pesadillas. Estamos hablando de aquel que está esclavo de algo
Y no estoy hablando de un sueño, del sueño reparador de la noche, sino aquel que está viviendo una situación que lo mantiene cautivo, le es muy difícil proyectarse en la vida. Es muy difícil poder soñar con algo bueno, es muy difícil poder soñar con cosas que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque la persona que está atada a algo no podrá caminar en libertad, no podrá avanzar en libertad. Por eso la palabra de Dios, esta palabra tiene que ver con la cautividad del pueblo de Israel. Y es interesante aún la historia, cuando vas a la historia te das cuenta que estuvieron 70 años cautivos y que Dios comenzó a levantar profetas que les anunciaban, les traían palabras para anunciarles que venía un tiempo nuevo. Por eso me encantó poder hablar de esta mañana de nuevos comienzos, porque había una preparación de Dios con una palabra, pero cuando llegó el día, ellos tuvieron que ponerse en marcha para dejar atrás lo que los había afectado y comenzar realmente, llegar a la tierra nuevamente, una tierra que era de ellos, y comenzar a reconstruir lo que estaba perdido. Y es interesante porque leía en esta mañana acerca de que una de las cosas que más había sido destruida fue el templo. El templo significa el lugar de adoración, el lugar donde el pueblo se convocaba y buscaba a Dios para luego vivir la vida que tenía, la vida económica, la vida social, la vida familiar. Todo comenzaba en el templo. Les costó reconstruir el templo 70 años, y esto me llamó la atención. Los 70 años de cautiverio les llevó 70 años de reconstrucción. Entonces, a veces creemos que las cosas espirituales son mágicas, que son soplar y hacer botellas, una varita mágica que me toque y todo cambia. Lo que cambia es tu libertad espiritual. Luego tendrás que comenzar a construir lo que el enemigo destruyó por años. ¿Me están entendiendo lo que te quiero decir? Por eso cuando estoy hablando de un nuevo comienzo, es decir, Señor, necesitamos poner bases sólidas, plantar nuestra vida como tiene que ser. Tengo que poder dejar atrás las cosas que me llevaron a la ruina. Tengo que poder dejar atrás las cosas que afectaron mi vida espiritual, mi vida económica, mi vida familiar, ¿no? Tengo que poder dejar atrás esto. Ayer hablaba con una persona que había tenido un problema familiar, ¿no? Y que me contaba su situación, y humanamente yo tendría que haberle dicho, mira, no vuelvas más, o sea, sepárate de toda tu familia porque la verdad que con lo que te hicieron no merecen ni tu saludo. Pero el Espíritu Santo venía a mi corazón y me decía, mira, yo le decía, esto es lo que siento para decirle. No sé si a usted le ha pasado muchas veces que humanamente vos le querés decir, dale un palo en la cabeza, échalo, hace tal cosa. No. Violencia no. Pero hay momentos en que humanamente vos le querés decir, bájale la cortina, sacalo, ponele como es, anulalo de, no es anularlo. Bloquealo de tu WhatsApp, bloquealo. A fulano de tal, bloquealo. Que parezca un accidente. No, pero el Espíritu Santo le hablaba a ella, pero me hablaba a mí. Y yo decía, vos no podés perder, vos no podés dejar que el enemigo te siga robando. No podés dejar que el enemigo te siga destruyendo. Entonces, tenés que poder tratar de reconstruir lo que el enemigo hizo. Y fue interesante porque esta persona cambió 100% de aquí. Vino en guerra, en guerrera. ¿Vieron cuando uno viene? Y se fue diciendo, voy a reunir a mi familia, voy a traer sanidad a mi familia, voy a traer paz a mi familia. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Pero es un trabajo, el enemigo ha tratado de mantenernos cautivos aún con cosas reales, ¿no? Con situaciones reales, con problemas reales, con cosas en nuestra casa que son reales. Pero Dios nos llamó a paz. Amén.
a paz. La paz primero con uno mismo, porque vos no podés llevar paz a un lugar si no entrás vos primero en paz. Por eso me gustó esto, seremos como los que sueñan. Si estás enojado con todo lo que viviste, difícilmente puedas pensar en lo que viene. Solo aquel que está libre del pasado puede proyectarse a lo que viene. Y Dios quiere darte capacidad de soñar, y no soñar cualquier cosa. Y no estamos centrando todo en el ser humano, porque hoy todas las cosas centran al ser humano. Sé feliz, viví tu vida, pasala bien y todo lo demás, como si la felicidad dependiera de estas cosas. Cuando estamos hablando de soñar los sueños de Dios, primero es, yo tengo que alinearme con Dios, porque solo Dios me podrá revelar lo que yo tengo que hacer en los años que vienen. Solo Dios, y haciendo lo que Dios quiere que yo haga, es la forma en que mi vida realmente será bendecida por la mano de Dios. Ahora, hay mucho más sobre el templo, ¿no? Fue interesante lo que vi, que les llevó tanto, la misma cantidad de años que se destruyó el templo, los mismos años de cautividad les llevó para la reconstrucción. Ahora, los nuevos comienzos. Muchas veces Dios nos da nuevas oportunidades. Y no es que Dios te da una oportunidad. Dios es un Dios de nuevas oportunidades siempre. Decirle al que está al lado, mira que Dios te da oportunidad siempre. Siempre. Porque Dios es el Dios de las primeras, de las segundas, de las terceras oportunidades. Sí. Solo nosotros muchas veces no entendemos esto. Solo nosotros muchas veces no entendemos que Dios te da nuevas oportunidades. A veces nos cuesta ver los nuevos comienzos, las nuevas oportunidades. Y en los nuevos comienzos y en las nuevas oportunidades no podés traer tu pasado a tu presente, porque contaminás lo que Dios está queriendo hacer. ¿Sí? Entonces yo tengo que poder soltar cosas si quiero agarrar otras. Tengo que poder cambiar esto y decir, bueno, no puedo volver otra vez a traer el pasado a mi presente, porque esto no me permitirá avanzar. Un par de cosas más que quiero decirles. Esto que ya les dije, hay personas que perdieron su capacidad de soñar, otros se desestiman lo que sienten. Otros tienen miedo para soñar. Muchos se quedan solo en las ilusiones. Otros sacan cuentas, especulan, tratan de ver cómo puede ser. Ahora, los sueños que vienen de Dios es un lenguaje del Espíritu. Por eso quiero ministrarte acá. Gustavo comenzaba hablando acerca de los dones, los talentos. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero voy a hablar un poquitito de esto. Primero empieza con la parte espiritual. Es imposible no comenzar a recibir lo que Dios tiene si yo no me conecto con esta parte espiritual, se conecta con el Espíritu de Dios. Cuando Dios derramó el bautismo del Espíritu Santo sobre los 120, estaban buscando esa presencia de Dios y dice que Dios descendió sobre ellos y sobre ellos había una llama, ¿no?, encendida que representaba el Espíritu Santo. Hoy esa llama tiene que estar ¿dónde? En nuestro corazón. Por eso yo necesito del Espíritu. Diga, yo necesito del Espíritu. Y yo tengo que poder sacar de mi vida toda sequedad espiritual. Yo tengo que poder renovarme en el Espíritu. La renovación no es algo mágico, sino que es algo diario. Yo tengo que buscar esa presencia. La pastora Omaira, estamos tratando de tenerla algún domingo. Vamos a ver si logramos tenerla algún domingo a la mañana aquí. Pero ministraba acerca de la atmósfera, ministraba acerca de la unción. La unción es esa fuerza de Dios que Dios pone en tu vida para que hagas. ¿Sí? La unción viene para hacer.
es esa fuerza espiritual para que hagas cosas. Por otro lado están los talentos. Los talentos son las habilidades que Dios ya puso en cada uno de nosotros, que bajo el poder del Espíritu Santo se transforman en potencia. Cosas que hasta nosotros desestimamos, cuando está bajo ese fuego del Espíritu, comenzamos a tener valor de lo que Dios ya nos dio. Y esta es en un área que vamos a empezar a trabajar, porque cuando estamos hablando seremos como los que sueñan, y dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, que dice ahí la palabra, estamos hablando de que hay cosas que ni nosotros nos imaginábamos que Dios podía hacer con nosotros. A ver si fui clara. O sea, hay cosas que nos vamos a asombrar nosotros y los que están a nuestro alrededor, porque no van a poder creer, ¿no?, que esa persona pueda hacer esas cosas, porque tal vez ni su propia familia daba 5 por él o por ella. ¿Está claro con esto? Y acá viene lo del talento con el Espíritu. ¿Está? El talento con el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, te potencia. Tus habilidades serán aumentadas. Tus capacidades serán aumentadas. Por eso necesitamos crecer en inteligencia. Pero no es una inteligencia natural, es una inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual es esa sabiduría también que hablaba Silvia, eso que viene de parte de Dios, que activa aún un conocimiento que no es propio para desarrollar algo que nos va a bendecir a nosotros, pero también va a bendecir a otros. ¿Está claro esto? ¿Sabe lo que dice la palabra en Jeremías 29:11? Perdón que no se los dije, no importa. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Dios desea, así como estamos hablando de mayordomía, del presupuesto mensual, de esta capacidad de poder plasmar en un presupuesto nuestros gastos, nuestras entradas, las cosas, Dios quiere plasmar en tu vida una línea de vida donde te llevará de menos a más. Amén. De menos a más. Es lo que Dios está planeando para nosotros. Porque dice acá que hay planes de bien, de bienestar y no de calamidad. Entonces, toda calamidad será quebrada en nuestra vida. Cada vez que el enemigo quiera traer calamidad, vos tenés que decir, Dios ha preparado el bien para mí. No aceptes otra cosa. No te pares en otra cosa. No te detengas en otra cosa. Tenés que pelear hasta que esto sea una realidad espiritual grabada en nuestro corazón. Ahora, fe. La fe nos permite soñar. Por eso el enemigo ataca nuestra fe. La desesperanza tiene que ver con la incapacidad de ver lo que viene. Se lo voy a demostrar de esta manera. La desesperanza es como estar frente a una pared donde no hay salida, donde no hay forma de atravesarla. El enemigo trabaja de esta forma, trayendo desesperanza. Lo contrario a la desesperanza es una vida de fe. La fe te hace ver que donde está esa pared, aunque no haya puerta, mira, si Dios tiene que hacer una puerta, te hará la puerta. ¿Me estás entendiendo? O verás la puerta que nunca viste. Por eso necesitamos desarrollar esto y entender que ya Dios puso dentro de nosotros todo lo necesario para hacer.
Amén. Para hacer la tarea en Dios, pero para desarrollar nuestra vida personal. Porque Dios quiere que te desarrolles en lo personal. Tengo por ahí atrás, creo que lo voy a ministrar el domingo que viene, a ver si lo tengo más a mano, acerca de que el potencial, hoy les adelanto un poquitito, el potencial es como un motor sin combustible. O sea, la persona puede tener capacidades, habilidades, pero si no tienen, ¿no?, el combustible que ponga en marcha todas esas capacidades y habilidades, queda simplemente en lo que es, ¡ay, qué bueno lo que tiene fulano! Solo cuando Dios pone, ¿no?, este combustible es que esto empieza a funcionar. Y lo que Dios nos da, esto se lo iba a ministrar el domingo que viene, lo que Dios nos da no es para satisfacer necesidades propias, sino para el progreso de nuestra vida y la vida de otros. O sea, porque Dios siempre está enfocado en que vos puedas hacer para otro, para que el otro sea bendecido, y cuando el otro es bendecido, vos también sos bendecido. Es el principio del reino. En el principio de Dios no es yo recibo para mí. En el principio de Dios es cuando yo estoy dispuesto a dar, es cuando yo más recibo. Cuando yo estoy más para el Señor, más Dios me bendice en lo personal. Quiero hablarles después de esto, ¿no?, de que el hecho de que Dios quiere aún que nuestra creatividad y lo que tenemos que hacer a Dios, nuestros dones y lo que tenemos que hacer a Dios se encaminen en beneficio de la obra. Aún nuestras profesiones, nuestra profesión o lo que trabajamos o lo que hacemos tiene que ver con algo que Dios puso para beneficio de la obra y también para el beneficio nuestro. Amén. Entonces, yo tengo que empezar a revalorizar esto, y estoy hablando de los que sueñan, porque estoy hablando de, primero, tener fe para caminar de esta manera, caminar con Dios de esta manera. Y una de las cosas que venía a mi corazón pensando en la fe, que dice la Biblia que la palabra de Dios será lámpara a nuestro camino. Quiere decir que yo necesito empaparme de la palabra de Dios. De acá viene la sabiduría que necesito. De acá viene la dirección que necesito. De acá viene el conocimiento de lo que necesito. Por eso yo tengo que volver una y otra vez a la palabra. ¿Estás en incertidumbre? Anda la palabra. ¿Estás en angustia? Anda la palabra. ¿Estás preocupado? Anda la palabra. De acá viene, la palabra será lámpara, dice, en nuestro camino. Será lámpara en nuestro caminar. Yo estoy hablando porque en este tiempo las noticias que recibimos, las cosas que nos rodean a nuestro alrededor, hacen de que muchas veces nos sintamos confundidos, nos sintamos agobiados. Por eso necesitamos trabajar en esto, desarrollar la fe, tener en claro que necesito caminar a través de la palabra, que la palabra venga a mi vida. Y la palabra es como un mapa que Dios te marca, te traza, te direcciona. Una palabra que Dios te da puede ser el rumbo que tendrá esa semana. Será la dirección y el mapa que Dios empieza a trazar durante esos días. Entonces, y tiene que ver, y cuando estoy hablando de palabra, es palabra escrita, palabra profética. Muchas veces tenemos que traer en cuenta las palabras que Dios nos ha hablado. Esta semana hablaba con una pastora que me decía, Graciela, es increíble. Dice, fui a leer una palabra que recibí el año pasado, donde Dios me hablaba de ciertas cosas que hoy se están cumpliendo. Me dijo, todavía hay 2 cosas que no se cumplieron, pero de las 5 cosas, 3 se cumplieron.
Entonces, la palabra escrita y la palabra profética es una guía para poder avanzar. Y yo le decía a ella, es que la palabra profética te adelanta años. Lo que a otro le llevó años, cuando vos tenés una palabra, puede adelantarse, puede achicarse el tiempo de cumplimiento. Y nosotros como iglesia caminamos en la palabra, pero también tenemos palabra profética sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro futuro. Entonces yo tengo que estar tranquilo, que Dios está en mi caminar. Amén. Ahora, no solamente necesitamos la fe para soñar, necesitamos ponernos en marcha. Amén. ¿Por qué digo ponernos en marcha? Porque a veces veo a las personas dar vueltas en las mismas cosas, como detenidas en ciertas cosas. Y la vida puede ser cíclica, o sea, estás acá, pero empezás a caminar y volvés al mismo lugar si no estableces un camino diferente. O sea, si no rompes con esto, volverás a repetir las cosas y se te van años en tu vida, ¿sí o no? Cada ciclo tiene que ver con años en la vida de las personas. Y esto es lo que venía a mi corazón, ¿no? Salir del estancamiento, ponernos en movimiento, tomar el compromiso de cambiar las cosas que nos llevan siempre al mismo lugar. En psicología decimos el carril psíquico, se habla del carril psíquico, se lo voy a explicar porque es bien simple. El carril psíquico es que desde niños, ¿vieron cuando yo crecí en un barrio que había barro, ¿no? En Mar del Plata, hasta que asfaltaron pasaron varios años. Entonces los autos que pasaban por la enfrente de mi casa, cuando llovía, dejaban la huella. Entonces el auto que venía detrás tenía que tomar la huella, pasaba por la huella, ¿no? En las emociones, en nuestra manera de actuar, nosotros formamos una huella en lo que hemos caminado. La manera de resolver los conflictos, la manera de afrontar los problemas, la manera de tratar con la depresión, con la angustia, con las relaciones, todo eso va formando en nosotros una manera. Por eso cada uno responde frente a una misma situación de una manera. Para poder, y si vos respondes de la misma manera frente a las mismas circunstancias, llegarás al mismo lugar que llegaste antes. Entonces, en psicología se habla de establecer una nueva huella. Y para establecer una nueva huella es un cambio de comportamiento que demanda esfuerzo. Un cambio de pensamiento, y lo quiero aplicar a la palabra, porque la Biblia habla de cambiar nuestra manera de pensar. Y la manera de pensar no se cambia solo queriendo, se cambia siendo consciente de lo que yo tengo que cambiar y estableciendo un nuevo camino, una nueva huella que al principio me costará, pero luego me resultará, ¿sí? Por ejemplo, yo hablo con las personas que les cuesta demostrar cariño, porque tal vez nunca recibieron cariño, porque tal vez nunca tuvieron alguien que los abrazaba, no tuvieron alguien que los mimaba. Y una persona, ¿cómo sale de eso si la respuesta siempre es la misma? Tiene que establecer un nuevo carril y tiene que acostumbrarse a dar cariño todos los días. Y cuando te querés acordar, lo haces natural. Al principio, una persona me acuerdo que me decía, Graciela, no sabes lo que me cuesta pasar y abrazar a mi hija. Yo le dije, la medida que vos lo puedas hacer diariamente, primero será un esfuerzo, luego será un poquito menos, y cuando te quieras acordar, lo harás naturalmente. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Entonces hay cosas que
establecerlas va a demandar esfuerzo. Estoy hablando de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. El pueblo en el Salmo 126, Dios les estaba hablando de que iban a volver a comenzar. Y por algo Dios nos está trayendo esta palabra a la iglesia. No sé en qué tenés que volver a comenzar. Se quedaron pensando. Tal vez tenés que volver a comenzar en tu manera de relacionarte con otros. Tal vez tenés que volver a comenzar en tu servicio a Dios. Tal vez tenés que volver a comenzar en algo familiar. Tal vez tenés que volver a comenzar en algo económico, en un trabajo, en un desarrollo, en algo que Dios había puesto en tu corazón y lo dejaste de lado. No sé cuál será tu nuevo comienzo, pero la palabra nos habla de empezar de nuevo, rompiendo toda cautividad para proyectarnos a lo nuevo. Y yo quiero que en esta semana ustedes trabajen en lo nuevo, que puedan volcar en un papel cosas que están ahí en su corazón, deseos de corazón. Dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer. Y esto es parte de el poner en marcha los sueños de Dios. Señor, ¿qué tengo en mi corazón? ¿Qué cosas vos pusiste en mi corazón y no las he podido hacer? Esto es sin culpa, sin nada. La culpa no es de Dios. Es un nuevo comienzo de decir, Señor, ¿cómo lo puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo empezar ahora? Quiero hablar, nosotros trabajamos mucho el autovalimiento y leía en esta semana por un material que estoy preparando acerca del autovalimiento, algo que también me llamó la atención, que tiene que ver con asistencialismo o, valga la redundancia, autovalerse. Y leía cómo el asistencialismo anula las capacidades de una persona. O sea, cuando a una persona se le da todo servido, en realidad no le sirve. O sea, porque Dios quiere que desarrolles en vos esta capacidad que ya está en vos de ponerte en marcha en cosas nuevas o cosas que están en tu corazón que te detuviste tal vez porque pensabas que no podías, que no era para vos, lo que sea. Pero el autovalimiento, el autovalerse tiene que ver con desarrollar esas habilidades, esas capacidades ahora en Dios. Ahora en Dios. Y cuando yo pongo en marcha esto, ¿no? Estas cosas que he sentido, cosas que deseo hacer, cosas que Dios ha puesto en mi corazón, cosas que vienen a mi mente, que Dios me inquieta, yo no puedo desconocer esto, lo tengo que poner en marcha, porque estas cosas me llevan a algo que Dios quiere que yo desarrolle. Amén. Entonces, no solamente fe para soñar, sino fe para comenzar, para salir de todo estancamiento. Dice Eclesiastés 3:10, y con esto voy terminando, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que de ella se ocupen. Quiere decir que Dios quiere que nos ocupemos. La palabra, esta tarea, habla de responsabilidad. No es una carga, es una responsabilidad. Yo me anoté un par de cosas. Cuando descubrimos nuestros sueños o la visión que Dios puso en nuestro corazón, también con ella descubrimos las habilidades que tenemos para realizarlo. Las habilidades que tenemos para realizarlo. Y por último dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Amén. Gloria a Dios.